Dios bendiga, Iglesia de Jesucristo. Seguimos entendiendo el libro de Apocalipsis. La lectura del libro de Apocalipsis es una actividad que corresponde a todos los creyentes. Por lo tanto, se puede entender la narración. A continuación te presentaré un conjunto de marcadores discursivos que es necesario conocerlo para que la lectura sea comprensible. Los marcadores discursivos son palabras o expresiones que utiliza el narrador para introducir una idea que él quiere comunicar. Cuando leemos un texto es necesario prestarle atención a cada uno de los detalles y marcas que ofrece el texto para comprender el discurso. La hermenéutica es la ciencia de interpretar y leer los textos. Para ello, ella ofrece una serie de reglas que ayudan a entender y a interpretar los textos. Por lo tanto, una de las primeras reglas que ningún lector del libro de Apocalipsis puede ignorar es que la Biblia es su propio intérprete. La segunda regla que debe considerar es que cada texto debe ser interpretado en su contexto. Antes de comenzar a explicar cada uno de los marcadores discursivos a lo que debe prestar atención, permíteme leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. En este aparece la expresión: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando vemos este pasaje bíblico nos damos cuenta que el narrador motiva y llama bienaventurado a todo el que puede leer el libro de Apocalipsis. No solamente leerlo, sino escucharlo. Pero más aún, saber, despertar la conciencia de cada uno de los lectores que el tiempo del cumplimiento estaba próximo. La expresión "porque el tiempo está cerca" refleja un llamado de atención a todos los lectores que lean sabiendo que el cumplimiento estaba al doblar la esquina. El primer marcador discursivo al que le debe prestar atención es "he aquí" o "y he aquí". Estos marcadores discursivos son expresiones deísticas consideradas por la lingüística. Esta expresión abunda en el libro de Apocalipsis y es importante que sepa que cada vez que el narrador la utiliza es para indicar o señalar un lugar o un objeto al cual él se encuentra de frente. Inevitablemente hay que saber que Juan, el apóstol, se encuentra de frente a una visión que está recibiendo. Siendo así, él utiliza con frecuencia "he aquí", como si estuviese delante de aquello a lo que hará referencia. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, ahí podemos encontrar el primer momento donde en el libro se utiliza la expresión "he aquí". Y cuando la leemos nos damos cuenta que parece que Juan se encuentra de frente a un objeto al cual está señalando y que sus receptores de una manera u otra tienen conocimiento de él. El segundo marcador discursivo que encontramos en el libro de Apocalipsis al cual debemos prestarle atención es "y me volví". Esta expresión denota que el apóstol que está recibiendo la revelación no se encuentra en el contexto del hecho que él quiere hacer mención y que de repente se encuentra o se enmarca en un contexto totalmente diferente. La expresión "me volví" denota que se coloca de frente a lo que a continuación va a mostrar. El marcador discursivo "y me volví" aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer este texto, nos damos cuenta que la expresión es empleada para denotar una acción de tornarse o de colocarse de frente al escenario que hace referencia a lo que a continuación él muestra. El tercer marcador discursivo al que se le debe prestar atención al momento de leer el libro de Apocalipsis es el adverbio temporal "cuando". Cada vez que el apóstol, el narrador del libro de Apocalipsis, lo emplea, denota que la expresión que a continuación expresa está desvinculada de la anterior expresión. Es decir, la palabra "cuando" o adverbio temporal
Cuando el apóstol lo utiliza en la narración, aparece con frecuencia para señalar que cada hecho que se menciona está totalmente realizándose en un tiempo indeterminado. Es decir, no existe una secuencia temporal, sino momentos diversos, diferentes, no consecutivos dentro de la narración del libro de Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, los versículos 3 y 5 en específico, podemos ver que el apóstol utiliza la palabra cuando para indicar que cada hecho que se menciona están señalados en un tiempo indeterminado. Eso quiere decir que cada vez que se abre un sello, no se abre uno tras otro, sino que un sello corresponde a un tiempo determinado diferente al anterior. En Apocalipsis capítulo 2 abunda la expresión: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta expresión aparece detrás de cada mensaje a las 7 iglesias. La expresión señala una llamada de atención a los lectores para que sepan que los mismos señalamientos que se hacen a esas iglesias también pueden suceder a otras comunidades de creyentes en otras latitudes. La palabra después aparece con mucha frecuencia en la narración del libro de Apocalipsis. Cada vez que el escritor la utiliza es para indicar un momento posterior al anteriormente señalado. Es importante que sepamos que no siempre que se utiliza la expresión después indica que hay una conexión entre lo anterior y lo posterior. El quinto marcador discursivo que podemos encontrar de importancia en la lectura del libro de Apocalipsis es la expresión y vi o y miré. Estas expresiones abundan con frecuencia en el libro de Apocalipsis. El apóstol la utiliza para señalar de manera abundante expresiones que él está observando. Parece que el libro de Apocalipsis es un libro muy sensorial, porque llama la atención del lector para que se enfoque, para que mire, para que oiga lo mismo que el narrador está experimentando. La palabra "y" se repite con frecuencia en el libro de Apocalipsis. Esta expresión es una marca distintiva de que quien la escribió es el apóstol Juan. Si usted puede notar en la lectura del libro de Apocalipsis que en la mayoría de los casos la palabra "y" no remite importancia ni provee significado a la expresión, sino que es una expresión de adorno o una redundancia. Por lo tanto, es fácil darse cuenta que la palabra "y" es una marca del apóstol, ya que cuando leemos las demás cartas escritas por él, la encontramos como un elemento distintivo de que él es el escritor o autor de dicho texto. Otro marcador discursivo a lo que se le debe prestar atención es el primero, el segundo, el tercero. Cuando encontramos estas expresiones o marcadores discursivos en el libro de Apocalipsis, lo que está señalando es una narración o hechos consecutivos donde uno ocurre seguido del otro. En ningún momento podemos desvincular un hecho del otro cuando encontramos la expresión el primero, el segundo o el tercero. En Apocalipsis capítulo 8, los versículos 7 y 8 en específico, vamos a encontrar que abunda el uso de la expresión adverbial el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, para hacer alusión que cada una de las trompetas que se tocan están en hechos sucesivos, es decir, ininterrumpidamente un toque de trompeta ocurre después del otro. El siguiente marcador discursivo a lo que le debemos prestar atención es la palabra "como". Es una conjunción relativa y con frecuencia lo emplea el narrador del libro de Apocalipsis para señalar una comparación, es decir, para relacionar un elemento con el otro. Ustedes ya saben que el libro de Apocalipsis tiene una gran carga simbólica. Para hacer explicativo cada uno de esos símbolos es necesario relacionarlo con un elemento que sea conocido por el contexto según el destinatario al que se ha remitido. Otro marcador discursivo
al que le debemos prestar atención es la conjunción adverbial pero. Esta conjunción se utiliza con frecuencia en el libro de Apocalipsis para denotar ideas contrarias. Es decir, cuando utilizamos la palabra pero, esto señala que la idea siguiente es opuesta a la idea anterior. Otro marcador discursivo que abunda en el libro de Apocalipsis es el adverbio temporal entonces. Este adverbio se emplea con frecuencia en el libro de Apocalipsis para señalar que lo que se va a decir guarda relación con lo anteriormente dicho. Es decir, cuando encontramos la expresión no podemos desvincular lo anterior con lo posterior. Si queremos saber si la palabra entonces es un adverbio temporal que no se pueden desvincular las ideas, debemos sustituirlo por en este momento o en ese momento. Esta expresión, cuando la sustituimos por entonces, nos hace saber que lo que se va a decir está estrechamente ligada con lo que anteriormente se ha dicho. El último marcador discursivo al que le debe prestar atención, estimado lector, es la palabra porque. Esta palabra se utiliza con frecuencia en el libro de Apocalipsis para indicar que lo siguiente que se va a decir es una causa de lo anteriormente dicho. Es bueno prestarle atención porque nos dirá cuándo hay una relación de causa y efecto. Querido lector, hemos llegado al final de esta segunda cápsula. Espero que te haya sido de ayuda. Y si te gustó, compártelo con tus compañeros y comunidad de creyentes. Y síguenos a través de sembrando.net. Y nos vemos en la próxima cápsula, Entendiendo el Apocalipsis.